Algunas heridas nunca sanan, solo se cubren con una costra. Aprendes a vivir con el dolor, como un hueso roto antiguo que predice la lluvia. Todavía me despierto algunas noches en un sudor frío, pensando que estoy de vuelta en esa casa con él, antes de darme cuenta de que estoy segura en mi propia cama, 70 años, lejos de esa niña aterrorizada. Mi nombre es Mabel Ruth Calloway, tengo 76 años ahora, vivo en una pequeña casa en Salamanca, Castilla y León, con un porche delantero donde me siento a mecer y observar cómo cambian las estaciones. La mayoría de la gente aquí solo ve a una dulce anciana de cabello plateado que hornea galletas para sus nietos. No saben el infierno por el que pasé para llegar aquí. No saben cómo es que te roben la infancia un martes por la mañana. Cualquiera nací en 1948, en un pueblo tan pequeño en el norte de León que apenas tenía nombre, solo un cruce con una tienda general, una iglesia católica y granjas dispersas. Entre arroyos y valles, vivíamos en una casa de adobe, tan sencilla que podías disparar una escopeta por la puerta principal y la bala saldría limpia por la trasera sin tocar una pared. Han 5 habitaciones, alineadas como cuentas, llenas de 8 hijos y 2 padres agotados. Papá trabajaba los campos, arrendando tierras para cultivar trigo principalmente. Algunos años eran mejores que otros, pero ninguno fue realmente bueno. Mamá mantenía la casa y a nosotros, los niños, en orden, con una cuchara de madera y versículos de la Biblia. Yo era la mayor de las niñas, lo que significaba que era la mano derecha de mamá desde que podía caminar con firmeza. Antes de los 10 años, ya sabía cocinar un desayuno completo, cuidar a 4 hermanos menores, lavar ropa en el arroyo y terminar las tareas antes del anochecer. A la escuela era un lujo que solo disfrutaba a ratos. La más cercana estaba a 5 kilómetros, y durante la siembra y la cosecha, papá necesitaba todas las manos en los campos. Asistía unos meses en invierno, cuando la tierra estaba demasiado dura para trabajar, lo suficiente para aprender a leer, escribir y hacer cálculos simples. Atesoraba esos días escolares como si fueran monedas de oro. La señora Wilson, la maestra, decía que tenía una mente ágil y a veces me daba libros para llevar a casa. Los leía a la luz de una lámpara de queroseno después de que los demás se dormían, soñando con lugares más allá de los límites de nuestro pueblo. No éramos la familia más pobre del lugar, pero vivíamos al filo de la necesidad. La carne era comida de domingo si acaso. La mayoría de los días comíamos pan de maíz, alubias y las verduras que podíamos cultivar. El azúcar comprado en la tienda era un regalo de Navidad. Nunca tuve una muñeca que no estuviera hecha de hojas de maíz o retazos, pero tenía sueños. Vaya si los tenía. Observaba el autobús de línea pasar por el pueblo 2 veces por semana e imaginaba a dónde podría llevarme algún día. Me encantaba trepar al gran roble detrás de nuestra casa, más alto de lo que mis hermanos se atrevían, hasta que podía ver las montañas de los picos de Europa en la distancia. Desde allí, el mundo parecía mucho más grande que nuestro pequeño pedazo de vida dura. Me sentaba en esas ramas y planeaba mi escape. Tal vez me convertiría en maestra o trabajaría en una de esas grandes tiendas en Valladolid, o incluso iría a Madrid, donde la música sonaba toda la noche. Tenía 14 años el verano en que todo cambió. Todavía dormía en un jergón con mis 2 hermanas menores. Todavía usaba ropa heredada con parches sobre parches. Todavía soñaba despierta en ese roble. Estaba en el umbral de la adultez, pero ni de lejos lista para dejar atrás la infancia. La mañana en que ocurrió fue calurosa, un calor de verano leonés que se posa pesado sobre la piel como una manta de lana recién sacada del tendedero. Estaba ayudando a mamá en la cocina ahumando masao para tostaos con harina hasta los codos. Cuando papá me llamó, su voz tenía ese tono que detenía a los 8 hijos en seco, sin importar lo que estuviéramos haciendo. Mabel Ruth, ven aquí, necesito hablar contigo. Me limpié las manos en el delantal. Lancé una mirada confusa a mamá, que no quiso encontrar mis ojos. Algo frío y pesado se asentó en mi estómago
mientras caminaba hacia la sala delantera, donde papá estaba sentado en su silla, la única acolchada de la casa, reservada solo para él. No era un hombre grande, mi padre, pero llenaba una habitación con su presencia en manos nudosas y permanentemente manchadas de tierra tras décadas, en los compas, rostro curtido como cuero viejo bajo el sol leonés. No habló de inmediato, solo me miró mientras enrollaba un cigarrillo sin encender entre sus dedos. Siéntate, niña, dijo finalmente, señalando el taburete de madera cerca de sus pies. Me posé allí, con las manos cruzadas en el regazo, el corazón ya acelerado, aunque no sabía por qué. Ya tienes 14 años, comenzó, encendiendo una cerilla contra la suela de su bota. Es hora de que seas mujer. Asentí sin entender, pensando que tal vez esto era sobre mis ciclos mensuales, que habían comenzado el año anterior, aunque mamá ya me los había explicado de manera breve y clínica. Hemos arreglado un matrimonio para ti, Anne. El mundo se detuvo, las cigarras afuera se silenciaron. El aire en mis pulmones se convirtió en cemento. Matrimonio, mi voz salió como un susurro. Sí, tu prometido ya ha arreglado todo conmigo. Iris Asu, Casamana. Mis ojos se dirigieron a la puerta, buscando a Mahoma, buscando un rescate. Ella estaba allí, con el rostro tenso, los ojos en las tablas del suelo. En ese momento, supe que no habría ayuda de su parte. No quiero casarme, papá. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Su mano cayó con fuerza sobre el brazo de la silla, haciéndome saltar. No, Heiningen, quiero en esto, Mabel Ruth. ¿Crees que una mujer puede elegir? Las mujeres no eligen, obedecen. Timblipa. Ahora, todo mi cuerpo, vibrando, como un conejo en una trampa. ¿Quién es él? Logré preguntar. Mi voz apenas audible sobre el latido de mi corazón. Papá dio una larga calada a su cigarrillo, exhalando el humo en una nube antes de responder. Tu futuro esposo es el señor Everardo Beaumont. El nombre cayó sobre mí como una piedra. El señor Beaumont era un terrateniente rico que vivía en la Gran Casa Blanca, en la colina, a las afueras del pueblo. Tenía 49 años. Era viudo, con 3 hijos mayores. El menor mayo era que yo. Poseía la desmotadora de trigo donde papá llevaba nuestra cosecha, la tienda donde comprábamos lo poco que no podíamos cultivar o hacer nosotros mismos. Era uno de los pocos hombres en el condado que había salido de la crisis de los años 30 con su fortuna intacta, que nunca había tenido que trabajar un campo él mismo. Me puse de pie de repente, respirando rápido y superficial. Papá, por el amor de Dios, es lo bastante mayo eres para ser mi abuelo. No puedo casarme con él en la bofetada. Llegó tan rápido que no la vi venir. Me empujó de vuelta al taburete, el ardor quemándome la mejilla, el sabor a cobre llenando mi boca, donde mis dientes habían cortado el interior. Te casarás con él y serás una mujer respetable, dijo papá, su voz plana y final. El señor Beaumont ha pagado una buena dote por ti. No causes problema. Y allí, en esa sala estrecha, con el sabor de la sangre en mi boca, me di cuenta de que mi vida nunca sería mía otra vez. No pude dormir esa noche. Mi hermana pequeña, Jesusa, que compartía el jergón conmigo, notó mis lágrimas y se acurrucó contra mí. ¿Por qué lloras, Mabel?, susurró en la oscuridad. No pude responder. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que mañana sería entregada a un extraño, que nunca volvería a dormir en esta casa, a trepar a nuestro roble, a tener la oportunidad de soñar con una vida diferente? Así que solo la abracé fuerte, memorizando el olor de su cabello, el calor de su pequeño cuerpo contra el mío. Antes de continuar con este doloroso capítulo de mi vida, tengo curiosidad. ¿Desde dónde están viendo mi historia? Mi asombra pensar que mis palabras podrían llegar a lugares que nunca he visitado, que mi experiencia podría tocar corazones en pueblos y ciudades que solo he soñado. Si pudieran tomarse un momento para compartir en los comentarios desde dónde están escuchando, significaría el mundo para esta anciana. Y si dan me gusta a este video y se suscriben al canal, ayuda más de lo que imagina. Significa que mi historia no será olvidada, que podría ayudar a alguien más
que esté pasando por sus propios tiempos oscuros. La mañana llegó, como siempre lo hace. Quisiera uno. Mamá me vistió con mi vestido de domingo, una prenda de algodón azul desvaído, que había sido alargada 2 veces a medida que crecía. Era la única ropa bonita que tenía, y aún así estaba remendada en los codos. Me cepilló el cabello con manos temblorosas, trenzándolo fuertemente por la espalda. Sé fuerte, mi pequeña, susurró, sus ojos finalmente encontrando los míos, llenos de lágrimas, que no dejaría caer. Todo estará bien. Pero ambas sabíamos que estaba mintiendo en afuera. Un coche esperaba, un automóvil de verdad, negro y reluciente bajo el sol de la mañana, una rareza en nuestro camino de tierra. El señor Beaumont estaba sentado en el asiento trasero, con su chofer al volante. Salió cuando me vio, una figura alta con un traje planchado, el cabello entrecano peinado hacia atrás, el rostro serio bajo un sombrero de ala ancha. Hermosa niña, dijo, mirándome de arriba abajo, como si evaluara un ganado. Me darás buenos hijos. Quise vomitar, quise correr, quise trepar a mi roble y no bajar nunca. Pero la mano de papá estaba en mi hombro, empujándome hacia adelante. El señor Beaumont abrió la puerta del coche, indicándome que entrara. Me giré una última vez para mirar mi hogar, a las tablas desgastadas, el porche hundido, los rostros de mis hermanos asomándose por las ventanas. Mamá estaba con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, como si se sostuviera a sí misma. Mientras el coche se alejaba, el polvo arremolinándose detrás, vi mi infancia desvanecerse en la ventana trasera. Sabía que nunca regresaría, y en ese momento entendí que mi destino ya no era mío. Hay días que nunca olvidamos, días marcados en nuestra piel, en nuestra alma, en nuestros recuerdos, días que el tiempo no puede borrar. El dada mi boda fue uno de esos días, pero llamarlo boda sería mentir. Una boda es un momento de alegría, de celebración. Lo que me pasó fue un funeral, solo que lo que murió allí fui yo. El coche traqueteaba por el camino de tierra, sacudiendo mi cuerpo con cada bache que cruzábamos. Pero nada dolía más que la sensación de ser llevada a un destino que no había elegido. Mis manos estaban heladas, temblando, sudando, mi boca seca. El señor Beaumont estaba sentado a mi lado, en silencio, pero ocasionalmente mirándome de reojo, como si analizara lo que había comprado. Quise desaparecer, desvanecerme allí mismo, convertirme en polvo, junto con ese camino que parecía no tener fin. Mi hogar quedaba atrás, mis hermanos y hermanas, mi madre, lo poco que quedaba de mi infancia, y delante de mí un hombre de casi 50 años, que había comprado mi vida, como quien compra un caballo de trabajo. A la finca del señor Beaumont se alzaba, adelante, una mansión colonial blanca, con columnas imponentes que parecían perforar el cielo. Ocupaba 20 hectáreas de la tierra más rica del condado, con huertos de melocotones, establos y campos de trigo extendiéndose hacia el horizonte. La casa en sí era más grande que nuestra iglesia, con ventanas, con postigos y un porche envolvente, lleno de mecedoras que nunca parecían moverse. Mientras el coche subía por el camino de grava, mi garganta se cerró con fuerza. Los trabajadores del campo pausaron su labor para vernos pasar, sus ojos siguiendo el coche con una mezcla de curiosidad y algo más, algo que parecía incómodamente como lástima. Una mujer de rostro severo, vestida con un vestido gris planchado, esperaba en los escalones de la entrada, con las manos entrelazadas frente a ella, como si estuviera en un funeral. Bienvenida, señorita Callaway, dijo, su voz crujiente como hojas de otoño. Soy la señora Enríquez, el ama de llaves. Confío en que su viaje haya sido agradable. Agradable, como si hubiera venido por voluntad propia, como si esto fuera una visita social en lugar de mi encarcelamiento. Por aquí, por favor, continuó, sin esperar respuesta. Necesitará refrescarse antes de la ceremonia. El interior de la casa era fresco y oscuro, el aire pesado con el aroma de cera de abeja y algo floral que no podía identificar. Mis pies descalzos se hundían en una alfombra más gruesa que cualquier cama en la que hubiera dormido. Retratos de extraños de rostro severo me miraban desde paredes revestidas
de madera oscura. Tadu Brilaba, la berendila, las mesas laterales, el espejo ornamentado en el pasillo que me mostraba a una niña aterrorizada con un moratón floreciendo en la mejilla. La señora Enríquez me llevó a un dormitorio más grande que toda nuestra casa de adobe. Un vestido blanco estaba extendido sobre una cama con 4 postes, junto a ropa interior más fina de lo que jamás había tocado. El señor Beaumont quiere que esté presentable, dijo, mirando mi vestido azul desvaído con desaprobación. El baño está por allí, lávese bien. Volveré en 30 minutos para ayudarla con el cabello. Aun cuando se fue, me quedé congelada en el centro de la habitation, con miedo de tocar nada. Las ventanas eran altas, casi del suelo al techo. Por un momento salvaje, consideré abrir una, trepar, correr, hasta que mis piernas cedieran. Pero, ¿a dónde iría? ¿Quién acogería a una niña fugitiva, sin dinero, sin educación, y con un hombre poderoso persiguiéndola? Estaba atrapada, tan segura, como si la habitación fuera una celda. La ceremonia tuvo lugar al atardecer, en la capilla de la familia Beaumont, un edificio de piedra al borde de la propiedad. Sin amigos, sin familia, solo un puñado de dignatarios locales, socios comerciales del señor Beaumont, y el personal de la casa, dispuestos en filas ordenadas de bancos. Papá estaba cerca del frente, con su única camisa buena, recién planchada. No me miró mientras caminaba por el pasillo. El predicador, un hombre delgado con ojos acuosos, habló de deber y obediencia, del papel sagrado de la mujer como compañera y madre. Ni una vez mencionó el amor, ni una vez mencionó la elección. Tú, Mabel Ruth Calloway, tomas a este hombre como tu legítimo esposo. Una pregunta que no era pregunta, una elección que no era elección. Mi voz fue tan pequeña que apenas la escuché yo misma. Sí, Ian, y así, a los 14 años, me convertí en la señora Everardo Beaumont. Hubo una pequeña recepción después, en la casa principal. La gente comía pequeños sándwiches y bebía champán, conversando en voces bajas que se silenciaban cada vez que me acercaba. No comí, no podía, mi estómago era un nudo apretado de temor, contando los minutos hasta que todos se fueran y estuviera sola con él. Papá se fue sin despedirse, solo estrechó la mano del señor Beaumont, asintió una vez en mi dirección y subió a la camioneta de un vecino que lo llevaría de vuelta a nuestra granja. 2,000 pesetas más rico que esa mañana. 2,000 pesetas, el precio de su hija Mayo, Erean, cuando cayó la oscuridad y los últimos invitados se fueron. La señora Enrique se acercó a mí, su rostro con líneas que podrían haber sido compasivas. Si las mirabas, de lado, el señor Beaumont la espera en el dormitorio principal, dijo en voz baja, arriba de las escaleras, al final del pasillo. Me quedé al pie de esa gran escalera durante lo que parecieron horas, mis piernas negándose a llevarme arriba. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac constante del reloj de pie en el vestíbulo, contando los segundos de libertad que nunca recuperaría. Finalmente, me obligué a subir. Cada paso sentía como avanzar a través de melaza, mi cuerpo, cada vez más pesado, hasta que llegué a la puerta que había indicado. Levanté la mano para tocar, luego me di cuenta, can un vuelco enfermizo, que no necesitaba tocar. Este supuestamente era mi cuarto ahora también, dentro, el dormitorio principal. Estaba tenuemente iluminado por una lámpara en la mesita de noche. Everardo estaba sentado en un sillón, junto a la ventana fumando un puro, con la chaqueta quitada y las mangas arremangadas. Levantó la vista cuando entré, pero no se puso de pie. «Ven aquí, Mabel Ruth», dijo, su voz cargada de coñac. Me moví rígidamente por la habitación hasta que estuve frente a él, los ojos fijos en la alfombra. «Ahora eres mi esposa», dijo, extendiendo la mano para tocar mi cabello. «¿Sabes lo que eso significa?» Asentí, aunque no lo sabía. No realmente. Mamá nunca me había dicho que pasaba entre un hombre y su esposa solo que era mí. Deber obedecer y tener hijos. Las chicas mayores, en la escuela, habían susurrado cosas a veces, pero su conocimiento parecía tan fragmentado como el mío. «Bien», dijo, levantándose de la silla, cerniéndose sobre mí. «Entonces, ¿sabes
lo que espero. A lo que siguió esa noche vive en los rincones más oscuros de mi memoria, encerrado en un lugar que he intentado olvidar durante décadas, pero algunas cosas no se pueden olvidar, solo soportar. El amanecer me encontró acurrucada en el borde lejano de la cama, lágrimas silenciosas, empapando una almohada más fina que cualquier cosa en la que hubiera dormido antes. Mi cuerpo ya no mío, de más maneras que una. Aprendí rápidamente cuál era mi papel en la casa Beaumont. Debía mantener contento a mi esposo, supervisar al personal doméstico y lucir presentable cuando llegaran invitados. Debía hablar cuando me hablaran, reír en los momentos adecuados y desvanecerme cuando se discutieran negocios. En esencia, era otra pieza de propiedad, más valiosa que los trabajadores del campo, pero menos importante que los caballos premiados en el establo de Everardo. Los días cayeron en un patrón. Me despertaba antes que Everardo me vestía con uno de los muchos atuendos que la señora Enríquez había pedido para mí y tomaba el desayuno en la sala acristalada, con vistas a jardines que no me permitían cuidar. El personal de la casa, 3 criadas, una cocinera, el jardinero y la señora Enríquez, me trataban con una cortesía distante, nunca olvidando que era la esposa del jefe, pero nunca aceptando del todo que fuera realmente la señora de la casa. Me estaba prohibido realizar tareas menores. Mis manos, decía Everardo, debían permanecer suaves. No podía cocinar los alimentos con los que crecí en pan de maíz y alubias, pollo frito, pastel de boniato. El chef francés que empleaba servía comidas que no podía pronunciar, en porciones demasiado pequeñas para satisfacer, dispuestas como obras de arte en platos de porcelana que valían más que los ingresos mensuales de mi papá. No sé mi permisa visitar el pueblo sola. Si necesitaba algo, la señora Enríquez me acompañaba, observando mis interacciones con los tenderos con intensidad de halcón. No podía escribir cartas sin que Everardo las leyera primero. No podía hacer llamadas telefónicas sin que él escuchara. Mi existencia se redujo a las paredes de esa mansión y los terrenos cuidadosamente mantenidos que la rodeaban. En un fantasma, con encajes y seda, flotando por habitaciones que no me permitían limpiar, durmiendo junto a un hombre que me veía como una posesión, cenando en una mesa donde no se me permitía hablar, a menos que me hicieran una pregunta directa. La peor parte era la soledad. Extrañaba los susurros de mis hermanas en la oscuridad, las risas ruidosas de mis hermanos, incluso las instrucciones severas de mamá y las órdenes bruscas de papá. Extrañaba pertenecer a algún lugar, incluso si ese lugar había sido pobre. Y Durham, al menos allí había sido Mabel Ruth. Aquí me reducían a señora Beaumont o la joven esposa de Everardo, dicho en tonos que sugerían que ambos eran eufemismos para algo vergonzoso. Después de 3 meses, cuando mi sangre mensual no llegó, la señora Enríquez asintió con complicidad y llamó al médico. Su examen fue clínico, humillante, y confirmó lo que ya sospechaba: Anne estaba embarazada. Everardo estaba complacido. Después de todo, para eso me había adquirido, para reemplazar a su primera esposa, que murió en el parto 2 años antes, para darle más hijos que heredaran su imperio. Se volvió casi gentil por las noches, colocando su mano en mi vientre a un plano, hablando de nombres y posibles escuelas. Me dio un collar de perlas para celebrar, abrochándolo alrededor de mi cuello, con dedos que se demoraban demasiado, como grilletes disfrazados de joyas. Tenía 15 años, estaba embarazada y más sola que nunca. Fue en otoño, cuando la señora Jimena, una de las criadas, se acercó a mí mientras estaba sentada en el porche trasero, observando las hojas caídas deslizarse por el césped. Señora Beaumont, dijo, su voz apenas por encima de un susurro, hay alguien preguntando por usted en la puerta de la cocina. Frunqui el seno. Nadie venía a preguntar por mí. ¿Quién es? Dice que se llama Tomás Daisque y su hermano. Mi corazón dio un salto en mi garganta. Tomás tenía 16 años, el mayor de mis hermanos, el que me había enseñado a trepar árboles y atrapar cangrejos en el arroyo. ¿Dónde está? Ya estaba de pie, moviéndome hacia la cocina con más energía de la que había mostrado en meses.
La señora Enríquez lo echó, dijo la señora Jimena, los ojos moviéndose nerviosamente hacia la casa, pero dijo que esperaría junto al viejo roble, en el límite de la propiedad, dijo que le dijera que necesita hablar con usted. Algo. Importante, dude. Everardo estaba en Valladolid por negocios. La señora Enríquez estaba reunida con el carnicero en el pueblo. Si era rápida, cúbreme, susurré. Por favor, estaré de vuelta antes de que nadie lo note. La señora Jimena parecía aterrorizada, pero asintió una vez, bruscamente. Sea rápida, señora Bowman, y tenga cuidado. Salí por la puerta trasera y crucé el césped sur, manteniéndome cerca del seto, donde no sería visible. Desde la casa a mi corazón latía contra mis costillas. En parte por el esfuerzo, no había corrido en meses, y en parte por el miedo. Si Everardo descubría que lo había desafiado, habría consecuencia. Pero Tomás estaba esperando, mi hermano, un pedazo de la familia que pensé que había perdido. Para siempre en el roble antiguo, estaba en la esquina más lejana de la propiedad, sus ramas masivas extendiéndose sobre el muro de piedra que marcaba el límite, y allí, apoyado contra su tronco, estaba un chico larguirucho con un mono demasiado corto para su cuerpo en crecimiento. Tomás, llamé, olvidando la cautela en mi alegría. Se giró, su rostro abriéndose en una sonrisa que revelaba el diente frontal astillado por un accidente con un palo de béisbol años atrás. Mabel Ruth, nos chocamos en un abrazo feroz, sus brazos envolviéndome con el afecto sin restricciones que había anhelado desde que dejé el hogar. Me aparté para mirarlo. Había crecido más alto, su rostro adelgazándose de niño a joven. Algo dentro de mí se abrió. ¿Qué haces aquí?, pregunté, secando lágrimas que no me había dado cuenta que caían. ¿Están todos bien? ¿Cómo me encontraste? El rostro de Tomás se ensombreció. ¿Todos están bien? Más o menos. Jesús llora por ti a veces por la noche. Mamá también, aunque intenta ocultarlo. Rozó el suelo con su bota gastada. He estado ahorrando, haciendo trabajos después de la escuela. Junté lo suficiente para un billete de autobús y pregunté hasta que alguien me señaló este lugar. Toqué su rostro, apenas creyendo que era real. ¿No debiste venir? Si Everardo se entera, tenía que verte, interrumpió Tomás. Tenía que saber que estabas bien. La gente en el pueblo hablan, dicen cosas sobre Beaumont, sobre cómo trataba a su primera esposa. Un escalofrío me recorrió, asentándose en mis huesos. ¿Qué cosas? Tomás miró a otro lado, la mandíbula apretada. Cosas malas, Mabel, que es cruel cuando bebe, que su primera esposa no solo tuvo mala suerte en el parto, que ella se quedó sin palabras, incapaz de encontrarlas, o tal vez no queriendo pronunciarlas en voz alta, hacerlas reales para su hermana. Estoy bien, mentí, forzando una sonrisa. Me trata bien, tengo cosas bonitas. Hice un gesto vago hacia mi vestido, mis zapatos, el collar de perlas que de repente sentía que me ahogaba. Tomás no se dejó engañar. Sus ojos, tan parecidos a los míos, vieron a través de la fachada a la niña asustada debajo. No tienes que quedarte aquí, Mabel Ruth. Tengo un plan. Puedo sacarte. Por un momento vertiginoso, la esperanza brilló en mi pecho, brillante, peligrosa, una esperanza que me robó el aliento. Como conozco a un tipo con un coche, puede recogerte, llevarte a la estación de autobuses en Valladolid. Tengo dinero para un billete a Madrid. Tengo una prima allí que dice que puedes quedarte hasta que encuentres trabajo. ¿Eres lista, Mabel? Podrías ser secretaria o trabajar en una tienda. La esperanza se atenuó cuando la realidad se reafirmó. Tomás, no puedo. ¿Por qué no? Su rostro se enrojeció con la indignación adolescente. ¿Crees que no sabemos qué te está pasando? ¿Crees que mamá no se duerme llorando, sabiendo lo que hizo papá? Puse mi mano en mi vientre, a un plano bajo mi vestido, esperando un hijo. Tomás, sus ojos se abrieron, cayendo a donde descansaba mi mano. Más razón para salir ahora. Antes, señora Beaumont. La voz de la señora Enríquez cortó el aire como un látigo. Me giré para verla avanzando por el césped, su rostro furioso, dos jardineros flanqueándola como guardias. Depression, vete,
susurré urgentemente, empujando a Tomás hacia el muro. Vete ahora, volveré, prometió, apretando mis manos con fuerza. Encontraré una manera de ayudarte, Mabel Ruth, lo juro. Y luego se fue, trepando por el muro y desapareciendo en el bosque, más allá, dejándome enfrentar la ira de la señora Enríquez y el castigo que seguramente seguiría cuando Everardo regresaran. Pero algo había cambiado dentro de mí. Una semilla había sido plantada, echando raíces junto al hijo que crecía en mi vientre. Tomás me había mostrado algo que había olvidado que existía en posibilidad. La oportunidad, por pequeña que fuera, de otra vida, más allá de estos muros. Por primera vez, desde que ese coche me alejó de todo lo que conocía, me permití pensar en el pensamiento más peligroso de todos al escapar. El castigo por mi encuentro con Tomás fue rápido y severo. Cuando Everardo regresó de Valladolid esa noche, la señora Enríquez no perdió tiempo en informarle de mi transgresión. Fui convocada a su despacho, una sala oscura revestida de paneles, cargada con el humo de los puros y el aroma de libros, encuadernados en cuero, que no me permitían leer. Me has decepcionado, Mabel Ruth, dijo, sin molestarse en levantar la vista del libro de contabilidad abierto frente a él. La señora Enríquez me dice que tuviste una visita no autorizada. Hoy, ahí, mis manos temblaban, pero las entrelacé fuertemente frente a mí. Era mi hermano, señor, no había visto a mi familia en meses. Tu familia, repitió, finalmente levantando los ojos hacia los míos. Eran fríos, calculadores. Parece que has olvidado, señora Beaumont. Yo soy tu familia ahora. Ese hijo que llevas es tu familia. Esa gente, ¿de dónde viniste? ¿Te vendió a mí por 2000 pesetas y una promesa de olvidar sus deudas en mi tienda? Sus palabras aterrizaron como golpes físicos. Sabía que contenían verdad. Papá en efecto había tomado dinero por mí, pero escucharlas tan descarnadamente hizo que mi garganta se cerrara con vergüenza y rabia. Estás prohibida de salir de la casa sin escolta, continuó Everardo. No más paseos por el jardín, no más sentarte en el porche. Permanecerás dentro donde pueda estar seguro de que estás a salvo, como si su preocupación fuera por mi bienestar, en lugar de su propiedad. Y si ese chico o cualquiera de tu gente vuelve a aparecer, los haré arrestar por allanamiento. ¿Me he explicado claramente? Asentí, sin confiar en mí. Vos también. Ahora ven aquí. Lo que siguió fue una demostración de propiedad, un recordatorio de que mi cuerpo le pertenecía por ley y por hecho. Me retiré dentro de mí misma, encontrando ese rincón tranquilo de mi mente, donde había estado escondiendo pedazos de mí desde el día que llegué. Cuando terminó, me despidió tan casualmente como podría despedir a una criada que le había traído café. 2 días después, descubrí que estaba sangrando. El dolor comenzó como un dolor sordo en la parte baja de la espalda. Luego, se abrió paso hacia mi vientre, doblándome mientras subía las escaleras. Para la noche. Las sábanas estaban manchadas de carmesí y el rostro tenso de la señora Enríquez me dijo lo que ya sabía. El bebé se había ido. A la pérdida de ese hijo, sin importar cómo vino a ser, marcó un punto de inflexión en mi viaje. Si mi historia te ha tocado hasta ahora, por favor suscríbete a este canal y deja un comentario abajo. Tu apoyo ayuda a asegurar que las historias de mujeres como la mía, las verdades dolorosas que hemos llevado en silencio durante décadas, puedan finalmente ser escuchadas. El médico vino y se fue, murmurando tópicos sobre la voluntad de Dios y volver a intentarlo. Everardo estaba en la puerta del dormitorio, su expresión ilegible, antes de girarse, sin decir palabra. Esa noche, por primera vez, durmió en la habitación de invitados, al final del pasillo. El duelo es algo extraño. Lloré por un hijo que nunca había querido, concebido en circunstancias que nunca habría elegido. Sin embargo, la pérdida me vació, dejando un vacío que resonaba con lo que podría haber sido esa pequeña vida, como haya comenzado. Había sido lo único en esta casa que era verdaderamente mío. A medida que el otoño se profundizaba en el invierno, la casa se volvió más fría, no solo en temperatura, sino en atmósfera. Everardo se retraía, pasando más tiempo en Valladolid por negocios, dejándome sola en la mansión resonante, con solo la señora Enríquez y el personal como compañía. Cuando estaba en casa, su humor oscilaba entre la indiferencia
y una rabia posesiva que dejaba moretones donde la ropa los ocultaba. La bebida empeoró, regresaba tarde, con el aliento a coñac, y tambaleándose entraba en mi habitación exigiendo sus derechos conyugales, algunas noches, cuando el coñac había embotado sus sentidos lo suficiente, me hablaba, no como Mabel Ruth, sino como Catalina, su primera esposa. En esos momentos, arrastrando las palabras en mi cabello, revelaba fragmentos de su relación que me helaban la sangre. Siempre fuiste frígida, Catalina, murmuraba. Nunca quisiste que te tocaran, ¿es por eso que perdiste a mi hijo? Aprendí en pedazos que Catalina venía de dinero antiguo en Sevilla, un matrimonio arreglado para combinar fortunas familiares, que había sido hermosa pero distante, que había perdido 2 bebés antes del embarazo final, que le quitó la vida, que Everardo creía, o se había convencido, que ella lo había hecho deliberadamente para escapar de él. Fue durante una de estas confesiones ebrias que la semilla de una idea, plantada por la visita de Tomás, comenzó a germinar. Everardo no era solo cruel, estaba desquiciado, peligroso, de maneras que iban más allá de la brutalidad cotidiana, de un esposo con derecho. Si me cuidaba, podría terminar como Catalina, otra joven esposa trágica, enterrada en el panteón familiar Beaumont. Necesitaba irme, pero ¿cómo? ¿A dónde iría? No tenía dinero, no tenía educación más allá de 8º grado, no tenía habilidades que me permitieran ganarme la vida. El mundo fuera de estos muros era ahora tan extraño para mí como lo había sido la mansión. Cuando llegué a la respuesta, vino de una fuente inesperada. La señora Jimena, la criada que me había advertido sobre la visita de Tomás, comenzó a dejar cosas en mi habitación, periódicos, revistas, notas garabateadas en trozos de papel de cocina, pequeños actos de rebeldía que podrían haberle costado su trabajo si los descubrían. Una noche de febrero de 1963, me pasó una página arrancada de una revista, con un anuncio rodeado en lápiz en C: buscan mujeres jóvenes para operadoras telefónicas, formación proporcionada, alojamiento y comida disponibles. Solicite en Telefónica, Madrid, operadoras telefónicas, alojamiento y comida, Madrid, donde Tomás había dicho que vivía nuestra prima. Mi corazón comenzó a latir rápido. ¿Era posible? ¿Podría realmente escapar? Al día siguiente, mientras limpiaba los estantes de libros, en el despacho de Everardo, una de las pocas tareas domésticas que me permitían como muestra de devoción conyugal, revisé su calendario de escritorio. Estaría en Burgos durante 3 días la semana siguiente, reunido con funcionarios estatales por algún asunto de negocios que consideraba demasiado complejo para mi entendimiento femenino. 3 días, suficiente tiempo para llegar a Madrid, si podía salir de la casa y llegar a la estación de autobuses a 24 kilómetros. La señora Jimena y yo formamos un plan, susurrado en fragmentos, mientras me ayudaba a vestirme o traía el té. Su hermano tenía una camioneta que a veces entregaba verduras a la cocina, podía llevarme a la estación de autobuses en Valladolid. Desde allí podía tomar el autobús nocturno a Madrid. Necesitaría dinero. Esta era la parte más peligrosa. Everardo guardaba efectivo en el cajón de su escritorio. Dinero para caprichos, lo llamaba, para compras impulsivas o sobornos. Nunca había tomado ni una peseta antes, pero la desesperación hace ladrones incluso de los más honestos. La noche antes del viaje de Everardo, mientras él dormía tras una borrachera particularmente fuerte, me colé en su despacho. El cage no estaba cerrado con llave. ¿Por qué lo estaría cuando su esposa nunca iba a ninguna parte? Nunca compraba nada sin su aprobación. Tomé 6,000 pesetas, suficiente para un billete y unos días de comida, hasta que pudiera encontrar trabajo. Mis manos temblaban tanto que dejé caer algunas monedas, el sonido del metal en la madera, congelando mi sangre, pero Everardo no se movió, y regresé a nuestra cama, los billetes robados quemando un agujero en el bolsillo de mi camisón. El día de su partida amaneció gris y lloviznoso. Una lluvia fría de febrero, que coincidía con mi estado de ánimo. Lo ayudé a empacar, con manos firmes a pesar del trueno de mi corazón. Apenas me miró mientras daba sus instrucciones habituales,
a la señora Enríquez, aunque debía comer, cuándo debía descansar, qué habitaciones necesitaban atención del personal. Espero que todo esté en perfecto orden cuando regrese, dijo, ajustándose el sombrero en el espejo del vestíbulo. Últimamente has estado demasiado pálida, Mabel Ruth. Recupera algo de color en tus mejillas. Sue Bessowen. Mi frente fue superficial, posesivo, en lugar de afectuoso. Mientras el coche se alejaba por el camino de grava, no saludé. No echaría de menos este lugar, esta vida, esta jaula disfrazada de lujo. El hermano de la señora Jimena debía llegar a la puerta de la cocina a medianoche, con una entrega de verduras de primavera temprana, una cobertura para mi escape. Pasé el día en una preparación cuidadosa, empacando solo lo que podía llevar en una pequeña maleta en 2 vestidos, ropa interior, un cepillo para el cabello, el collar de perlas que Everardo me había dado cuando le dije que estaba embarazada. Lo vendería en Madrid. Usaría el dinero para empezar de nuevo. También escribí una carta, aunque sabía que solo lo enfurecería. Pero algo en mí necesitaba dejar palabras atrás, dejar claro que elegía irme, que no estaba perdida ni secuestrada. Everardo, escribí, para cuando leas esto, me habré ido. No, mi Basques, no soy Catalina, y no moriré en esta casa. La sellé en un sobre y la dejé en su almohada, que la encontrara cuando regresara. Cuando yo ya estuviera a kilómetros de distancia, fuera de su alcance, las horas pasaron lentamente. Me senté en la ventana, viendo la lluvia rayar el cristal, saltando con cada sonido, segura de que de alguna manera él lo sabía, que regresaría temprano y me atraparía en el acto de traición. Llegó la noche, la casa se asentó en su ritmo nocturno. La cocinera se fue a las 7, después de preparar una cena que no pude comer. Las criadas se fueron a las 8, a las 9, solo quedaban la señora Enríquez y la señora Jimena, una mi carcelera, la otra mi cómplice. Fingí un dolor de cabeza y me retiré temprano, diciéndole a la señora Enríquez que no quería ser molestada. En mi habitación, me vestí con mi ropa más cálida, poniéndome un jersey bajo mi abrigo. Febrero en Castilla sería frío, especialmente para una chica del sur de León a las 11. Escuché los pasos de la señora Enríquez en el pasillo, su control ritual de puertas y ventanas antes de retirarse a sus aposentos en el ala a las 11:30. La casa quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj, de pie en el vestíbulo, y el tamborileo de la lluvia en el tejado. Esperé hasta las 11:45, luego tomé mi maleta y bajé las escaleras, evitando el tercer escalón que siempre crujía. La casa estaba oscura, las sombras se extendían como manos que intentaban atraparme por los suelos pulidos que nunca me permitieron pisar descalza. En la cocina, la señora Jimena esperaba, su rostro tenso por la ansiedad. «Está aquí», susurró en la parte trasera, junto al cobertizo del jardinero. «Gracias», dije, sintiéndolo con cada fibra de mi ser, por todo. Ella presionó un pequeño paquete en mis manos, sándwiches para el viaje, y Mabel Ruth dudó, luego puso algo más en mi palma, una pequeña cruz en una cadena de plata, para protección. La abracé con fuerza. Esta mujer que había arriesgado todo para ayudar a una chica que apenas conocía. Luego salí por la puerta trasera hacia la noche empapada de lluvia. El cobertizo del jardinero era una silueta encorvada al borde de los jardines formales, apenas visible a través de la cortina de lluvia. Corrí hacia él, los zapatos chapoteando en el barro, el abrigo ya empapado. Un hombre estaba junto a una camioneta antigua, con el cuello levantado contra el clima. «Señora Beaumont», llamó suavemente. «Sí», jadeé, alcanzándolo. «¿Es usted el hermano de la señora Jimena?», asintió, tomando mi maleta y arrojándola a la caja de la camioneta. «Me llamo Aroay. Suba rápido. Tenemos que estar en la carretera antes de que alguien lo note». Subí al asiento del pasajero, el vinilo frío y agrietado bajo mis piernas. La camioneta olía a tierra, tabaco y algo ligeramente dulce. Libertad, tal vez. Aroay arrancó el motor. El rugido parecía imposiblemente fuerte en la noche. «Silencio. Mantenga la cabeza baja hasta que salgamos de la propiedad», aconsejó, poniendo la camioneta en marcha. «Por si alguien está mirando».
Me deslicé en el asiento, el corazón latiendo contra mis costillas, mientras traqueteábamos por el camino de servicio que llevaba a la puerta trasera. Cada segundo se alargaba en una eternidad, cada salpicadura en un charco sonaba como un trueno. Y luego pasamos la puerta, girando hacia la carretera del condado, acelerando mientras Arroay nos dirigía hacia Valladolid y la estación de autobuses Ann. Me enderecé en el asiento, girándome para mirar hacia la mansión Beaumont, a través de la lluvia y la oscuridad. Apenas podía distinguir su silueta, ventanas oscuras, columnas blancas, brillando fantasmales en la noche. Durante casi un año, esa casa había sido mi prisión, su lujo, una jaula dorada que casi me había roto. Ahora, viéndola retroceder en la distancia, sentí algo desenrollándose en mi pecho, algo que podría, con tiempo y distancia, convertirse en esperanza. ¿Estás bien, señorita?, preguntó Arroy, mirándome mientras girábamos hacia la carretera principal. Me di cuenta de que estaba llorando, lágrimas silenciosas, mezclándose con gotas de lluvia en mis mejillas. Sí, dije, y lo dije, en serio por primera vez en mucho tiempo. Creo que podría estarlo Ann. La estación de autobuses, en Valladolid, era una isla de luz fluorescente en la noche, casi vacía a esa hora tardía, salvo por unos pocos viajeros somnolientos y un agente de taquilla aburrido. Arroy esperó hasta que compré mi billete de ida a Madrid, saliendo a las 2:15 de la madrugada, antes de dejarme a regañadientes. ¿Segura que estarás bien?, preguntó, mirando con recelo la estación casi vacía. Mi hermana me despellejaría. Si te pasa algo, estaré bien, le aseguré, convocando una confianza que no sentía del todo. Gracias por todo, por favor, dile a la señora Jimena. Me quedé sin palabras, insegura de cómo expresar mi gratitud por el riesgo que ambos habían tomado. Arroay asintió, entendiendo sin palabras. Buena suerte, Mabel Ruth Carigi. Solo Mabel Ruth Calloway otra vez. Ann, durante la hora y media siguiente. Me senté rígida en un banco de plástico, abrazando mi maleta contra el pecho, sobresaltándome con cada sonido. Cada vez que la puerta de la estación se abría, mi corazón se detenía con el terror de que sería Everardo o uno de sus hombres viniendo a arrastrarme de vuelta a esa hermosa prisión en la colina. Pero nadie vino por mí. A las 2:15 en punto. El autobús llegó, un monstruo plateado con Madrid, iluminado en su tablero de destino. Subí con piernas temblorosas, encontré un asiento cerca del centro, y presioné mi rostro contra la ventana, mientras el conductor encendía el motor. Mientras el autobús se alejaba de la estación, dejando Valladolid y León atrás, me permití exhalar completamente por primera vez en casi un año. Tenía 16 años, sola, con 6,000 pesetas y un collar de perlas, robado a mi nombre. Pero era libre. El autobús traqueteaba a través de la noche, los limpiaparabrisas marcando un ritmo constante. Contra la lluvia, a mi alrededor, otros pasajeros dormitaban o miraban silenciosamente por las ventanas que reflejaban sus rostros cansados. Nadie prestaba atención a una chica joven viajando sola, una de las pocas bendiciones de ser invisible. En Algenlugar, cerca de la frontera con Castilla-La Mancha, mientras el amanecer comenzaba a aclarar el cielo del este. Finalmente dejé que el agotamiento me reclamara. Soñé con robles y lechos de arroyos, con los rostros risueños de mis hermanas pequeñas, con un futuro que de alguna manera podría ser mío para moldear cuando desperté. El paisaje afuera había cambiado a colinas onduladas en lugar de las llanuras leonesas, árboles diferentes, suelo diferente. Estábamos en Castilla-La Mancha, acercándonos a Madrid, según el anuncio crepitante del conductor por el intercomunicador. Me senté más derecha, alisando mi vestido arrugado, intentando ordenar mi cabello con dedos que aún temblaban ligeramente. En unos minutos, bajaría de este autobús, en una ciudad que nunca había visto, sin un plan más allá de encontrar la oficina de Telefónica y esperar que contrataran a una chica sin experiencia y con una sospechosa falta de referencia. El miedo se agitaba en mi estómago,
pero debajo había algo más fuerte, determinación. Había escapado de una sentencia de por vida, como la novia niña de Everardo Bauman. Lo que sucediera después sería, en mis propios términos, el terminal de Madrid estaba abarrotado, lleno de viajeros matutinos y transeúntes. Apreté mi maleta con fuerza, abrumada por el ruido y el movimiento tras meses de quietud forzada en esa mansión silenciosa. Por un momento desorientador, consideré volver al autobús, regresar al diablo que conocía, en lugar de enfrentar este mar de extraños. Luego imaginé el rostro de Everardo cuando encontrara mi nota. Imaginé su rabia, su orgullo herido, su determinación de recuperar su propiedad. No había vuelta atrás, solo hacia adelante, un paso a la vez. Me acerqué a un mostrador de información atendido por una mujer de mediana edad, con ojos amables y cabello gris, acerado. Disculpe, señora, dije, mi acento leonés sonando muy pronunciado de repente. ¿Podría decirme cómo encontrar la oficina de Telefónica? He venido por un trabajo. Me observó, notando mi vestido arrugado, mi figura demasiado delgada, las ojeras bajo mis ojos. Algo en su expresión se suavizó. ¿Buscas trabajo en la Telefónica, verdad? Sacó un mapa de la ciudad, rodeando una ubicación con su lápiz. A 3 calles por ahí, edificio grande, con puertas azules. No puedes perdértelo. Dudó. Luego añadió gentilmente, normalmente no empiezan las entrevistas hasta las 9. Querida, parece que podrías usar un desayuno primero. Mi estómago rugió al mencionar la comida. No había comido desde los sándwiches que la señora Jimena había preparado, consumidos nerviosamente en el autobús, en algún lugar del norte de León. Hay un comedor decente a la vuelta de la esquina, continuó la mujer. Dile a Marlena en el mostrador que te envió Betty. Incluso podría tener información sobre habitaciones para alquilar si necesitas un lugar. Gracias, dije, aferrando el mapa como un salvavidas. Aprecio su amabilidad. Ella sonrió, con un toque de tristeza en los ojos. Las mujeres tenemos que cuidarnos unas a otras en este mundo. ¿No es así? Asentí, la garganta de repente apretada. No conocía mi historia, no podía imaginar de que estaba huyendo, pero de alguna manera reconoció a una compañera de viaje en un camino difícil. El comedor era cálido y fragante, con el olor a café y tocino frito. Encontré un asiento en el mostrador, pedí huevos y tostadas, y pregunté por Marlena. La camarera que me atendió, una rubia teñida con lápiz labial rojo brillante y ojos que habían visto más de la vida de lo que dejaban ver, asintió. Esa soy yo, cariño, te envió Betty, ¿eh? ¿Buscas trabajo, una habitación o ambas? Ambas, admití. Espero que me contraten en Telefónica, pero necesito un lugar donde quedarme esta noche, de cualquier manera. Marlena me consideró, inclinando la cabeza. Tengo una prima que dirige una pensión para señoritas, un lugar limpio, decente, no muy caro. No se permiten hombres más allá del salón principal. Toque de queda estricto. ¿Te parece bien? Sonaba como el paraíso. Sí, señora, sería perfecto. Garabateó una dirección en una libreta de pedidos. Dile a Elena que te envié. Podría dejarte trabajar en la cocina para cubrir parte de tu alojamiento y comida hasta que te establezcas. Comí mi desayuno lentamente, saboreando cada bocado de comida real. El comedor se llenó con clientes matutinos, trabajadores de oficinas tomando café, camioneros parando por una comida caliente, entre rutas, señoras comprando temprano para evitar las multitudes, personas normales, viviendo vidas normales. Tal vez, solo tal vez, podría ser una de ellas. A las 8:30, pagué mi cuenta, agradecí profusamente a Marlena y caminé las 3 calles hasta la oficina de Telefónica. Mi maleta más ligera, a pesar de su contenido sin cambios. La ciudad zumbaba a mi alrededor. Los coches tocando bocinas, los dueños de tiendas levantando toldos, niños yendo a la escuela, con fiambreras balanceándose en manos pequeñas. El edificio de Telefónica se alzaba delante, imposiblemente alto para mis ojos de campo. Me detuve en la acera, mirando sus numerosas ventanas, el miedo momentáneamente superando la determinación. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Qué era?
imaginando que podía empezar de nuevo así. Un recuerdo surgió, Tomás sentado en ese roble, diciéndome que era lista, que podía ser secretaria o trabajar en una tienda. Mi hermano había creído en mí cuando no podía creer en mí misma. Tomando una respiración profunda, enderecé los hombros y subí los escalones hacia esas puertas azules. Dentro, un área de recepción bullía con actividad, mujeres jóvenes con uniformes idénticos yendo y viniendo, teléfonos sonando, el clic de las máquinas de escribir como telón de fondo constante. Me acerqué al mostrador de recepción, donde una mujer de rostro severo estaba sentada detrás de una placa que la identificaba como la señora Elena Watson, directora de personal. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó, sin levantar la vista de los papeles frente a ella. Sí, señora, dije, deseando que mi voz no temblara. He venido por el puesto de operadora telefónica, el que se anunció en una revista. Ahora levantó la vista, evaluándome con ojos agudos. ¿Tiene una cita? No, señora, acabo de llegar a Madrid, pero aprendo rápido y trabajaré más duro que nadie que haya contratado. Una leve sonrisa cruzó sus labios. Confidente, ¿verdad? Llene esta solicitud. Necesitaremos referencias, historial laboral, anterior, antecedentes educativos. Mi corazón se hundió cuando me entregó un formulario. Referencias, empleo, anterior, todo lo que tenía era un año como esposa niña, y antes de eso, trabajo en la granja, que nunca había sido empleo formal. No tengo referencias, admití. Acabo de cumplir 16 años. Nunca he tenido un trabajo propiamente dicho. A las cejas de la señora Watson se alzaron. 16. El anuncio especificaba 18 o más. Por favor, dije, la desesperación asomando en mi voz. Necesito este trabajo. Necesito un nuevo comienzo. Haré lo que sea necesario para demostrar mi valía. Algo en mi expresión debió llegarle, porque su rostro se suavizó ligeramente. ¿Cuál es su nombre, joven? Mabel Ruth Calloway. Mi nombre de nacimiento se sentía extraño en mi lengua después de meses de ser señora Beaumont, pero era mío otra vez. Bueno, señorita Calloway, Telefónica no suele contratar a chicas menores de 18, hizo una pausa, estudiándome. Sin embargo, tenemos un programa de formación administrativa para graduadas de secundaria. ¿Está todavía en la escuela? Negué con la cabeza. No, señora, tuve que dejarla después de 8º grado. Otro pedazo de mi vida robado por la pobreza y las circunstancias en la señora Watson, suspiró. Entiendo, parecía tomar una decisión, enderezando los papeles en su escritorio. Ocasionalmente hacemos excepciones para circunstancias especiales. ¿Aplicarían estas en su caso, señorita Calloway? No sabía qué significaban las circunstancias especiales en el mundo corporativo de Telefónica, pero reconocí un salvavidas cuando lo vi. Sí, señora, dije firmemente. ¿Aplicarían? Asintió una vez, con brusquedad. Muy bien. Llene lo que pueda en la solicitud, deje en blanco lo que no pueda responder con sinceridad. La entrevistaré yo misma a las 10. El alivio me inundó como una tormenta de verano. Gracias, señora Watson, muchísimas gracias. Mientras me sentaba en el área de espera, el lápiz flotando sobre los muchos espacios en blanco del formulario de solicitud, me di cuenta de algo profundo por primera vez desde esa mañana. En la cocina de mi padre estaba tomando una decisión sobre mi propia vida. Podría no funcionar. La señora Watson podría decidir que no era adecuada. La pensión podría no aceptarme. El dinero podría acabarse antes de que encontrara otra oportunidad. Pero lo que sucediera después sería por decisiones que yo tomara, caminos que eligiera, caminar o rechazar. Mi vida era mía otra vez, para bien o para mal, y eso más que nada se sentía como libertad. Esa entrevista con la señora Watson lo cambió todo. Todavía recuerdo sentarme frente a su escritorio, con las manos cruzadas en el regazo para ocultar su temblor, mientras ella estudiaba mi formulario casi vacío. Señorita Calloway, dijo finalmente, voy a ser directa con usted. Sus cualificaciones en papel son mínimas. Mi corazón se hundió. Ansí, señora. Sin embargo, continuó, hay algo que decir sobre la determinación. Y usted ciertamente parece determinada. Asentí,
sin confiar en mi voz. La señora Watson se recostó en su silla, los dedos entrelazados bajo su barbilla. ¿Está huyendo de algo, señorita Calloway? ¿O de alguien? A la pregunta me tomó por sorpresa. Había preparado respuesta sobre mi ética de trabajo, mi disposición para aprender, mi atención al detalle. No había preparado para una honestidad tan contundente. Sí, señora, admití tras una larga pausa. Lo estoy. Asintió, como confirmando algo que ya sospechaba. No pediré detalles, eso es asunto suyo, pero sí preguntaré, ¿está en algún problema legal? ¿Es probable que alguien venga a buscarla aquí? No hay problemas legales, dije rápidamente. En cuanto a alguien buscándome, dudé, ¿buscaría Everardo por mí? ¿Le importaría lo suficiente su orgullo herido para perseguir a una esposa adolescente que había huido en la noche? Possible, pero no tengo intención de ser encontrada. La señora Watson me estudió por un largo momento, luego, para mi sorpresa, sonrió, una expresión breve y tensa, pero genuina. Hace 20 años, llegué a Madrid en circunstancias no del todo diferentes a las suyas, señorita Calloway, detalles distintos tal vez, pero la misma necesidad desesperada de un nuevo comienzo. Enderezó un lápiz en su escritorio con dedos precisos. No estaría donde estoy hoy si alguien no hubiera apostado por mí. Entonces, así que estoy inclinada a devolver ese favor. La esperanza floreció en mi pecho, frágil pero persistente. Eso significa que comience el lunes por la mañana, no como aparadora, aún es demasiado joven para ese puesto. Pero necesitamos archiveras en el departamento de registros. Es un trabajo de nivel inicial, pero paga un salario digno. ¿Garabateo algo? En una libreta. Preséntese aquí a las 8 en punto. Vístase adecuadamente, limpia, modesta, profesional. Proporcionaremos formación. Apenas podía creer lo que oía. Un trabajo real con un sueldo y responsabilidades, y una oportunidad para demostrar mi valía. Gracias, dije, mi voz cargada de emoción. No la decepcionaré, señora Watson. Asegúrese de no hacerlo. Su tono fue brusco, pero sus ojos mostraban comprensión. Y Mabel Ruth, sea lo que sea, o quien sea de lo que está huyendo, espero que encuentre lo que busca aquí. Esa primera noche en la pensión de Elena se sintió como entrar en otro mundo. La casa victoriana de 3 pisos, en una calle residencial tranquila, albergaba a 12 mujeres jóvenes, la mayoría trabajando como secretarias, dependientas o enfermeras en formación. Mi habitación era diminuta, apenas más grande que un armario, pero era mía sola, con una cama estrecha, una cómoda pequeña y una ventana con vistas a un almés en el patio lateral. Elena misma era una viuda de unos 50 años con ojos agudos y una manera directa que, extrañamente, me recordaba a la señora Enríquez, pero a diferencia del ama de llaves de Beaumont, la severidad de Elena venía de una preocupación genuina por sus chicas, como nos llamaba. Las reglas son simples, me dijo mientras me mostraba mi habitación. Toque de queda a las 10 de la noche en días laborables. Medianoche los sábados, nada de alcohol, no se permiten hombres más allá del salón principal, nada de cocinar en las habitaciones, 3 comidas al día, incluidas en el alquiler, las pierdes, te quedas con hambre. Ir a misa los domingos es recomendable, pero no obligatorio. Dirijo una casa respetable, señorita Calloway. Sí, señora, dije, colocando mi maleta en la cama. Lo entiendo. Se suavizó ligeramente, observando mi vestido gastado y mi rostro agotado. El baño está al final del pasillo, la cena es a las 6 de la tarde en punto. Descansa un poco antes. Parece que lo necesitas. ¿Cuándo save you? Me senté en el borde de la cama, pasando las manos por la colcha de algodón simple, después de casi un año en la mansión de Everardo, rodeada de seda, cristal y antigüedades que valían más que la granja de mi padre. Esta humilde habitación debería haberse sentido como un retroceso. En cambio, se sentía como una riqueza sin medida. Aquí no necesitaba caminar de puntillas por alfombras caras, ni preocuparme por manchar superficies pulidas. Aquí podía respirar. Las otras huéspedes me dieron la bienvenida con una curiosidad amistosa en la cena, una comida sencilla pero abundante de albóndigas, puré de patatas y judías verdes. Era una mezcla de edades,
de 18 a casi 30 años, todas haciéndose un camino en Madrid por su cuenta. ¿De dónde eres?, preguntó Beatriz, una chica de rostro redondo con cabello rubio teñido, que trabajaba en unos grandes almacenes del centro. De León, dije, manteniéndolo vago, un pueblo pequeño que no conocerías. Yo soy de Segovia, continuó, pasando la cesta de pan. Vine a Madrid hace 2 años después de que mi novio se fugara con mi prima. Pensé que un nuevo comienzo estaba en orden. Las otras chicas rieron y asintieron, compartiendo sus propias historias de por qué habían venido a la ciudad, con compromisos rotos, expectativas familiares que no podían cumplir, sueños de carreras que sus pueblos pequeños no podían sostener. Ninguna mencionó ser una novia niña escapando de un esposo abusivo, pero cada una había huido de algo, buscado algo. No era tan diferente, después de todo, en esa primera semana en Telefónica. Pasó en un torbellino de nuevas rutinas y responsabilidades. El departamento de registros era una sala enorme en el sótano, llena de archivadores con información de clientes, registros de servicios y historiales de facturación. Mi trabajo era simple pero vital: archivar papeles en las carpetas correctas, recuperar registros cuando se solicitaban, actualizar información cuando cambiaba. El trabajo era repetitivo, pero requería atención al detalle. Un archivo mal colocado podía significar que el servicio de un cliente se interrumpiera o que una factura no se pagara. Me enorgullecía hacerlo bien, ser confiable y minuciosa. Cada cajón perfectamente organizado se sentía como una pequeña victoria, prueba de que podía tener éxito en esta nueva vida. Era la empleada más joven por varios años. La mayoría de mis compañeras eran mujeres de 20 y tantos y treintañeros, muchas manteniéndose a sí mismas o contribuyendo a los ingresos familiares. Me tomaron bajo su ala, mostrándome las cuerdas, compartiendo almuerzos caseros, aconsejándome sobre todo desde dónde comprar ropa asequible, hasta qué rutas de autobús eran más seguras después del anochecer. Mi primer sueldo fue una revelación: 4.200 pesetas por una semana de trabajo, más dinero del que había tenido en toda mi vida. Después de pagar a Elena por la habitación y la comida, aún tenía suficiente para comprar un vestido nuevo para el trabajo, un par de zapatos prácticos y una pequeña botella de agua de rosas, mi primera compra solo para mí, solo porque quería. La primavera floreció en verano, y con ella vino una creciente confianza. Me adapté a las rutinas al trabajo durante la semana, lavandería y compras los sábados, a veces una película con las otras huéspedes, si juntábamos nuestro dinero. Los domingos a menudo caminaba por el centro de Madrid, explorando sus calles y parques, maravillándome de cuán rápido la ciudad se volvía familiar, cuán fácilmente navegaba su bullicio tras el aislamiento silencioso de la finca Beaumont. En julio, la señora Watson me llamó a su oficina. Mi estómago se anudó con ansiedad. Había cometido un error. ¿Me despedían? Señorita Callaway, dijo, cuando me paré nerviosamente frente a su escritorio. Sus supervisoras hablan muy bien de su trabajo, es puntual, precisa y aparentemente tiene un sistema de archivo aún más eficiente que nuestros procedimientos estándar. Sentí mis mejillas calentarse. Gracias, señora. Hay una vacante en el grupo de mecanografía, mejor paga, más responsabilidad. ¿Está interesada? Sí, dije de inmediato, pero no sé escribir a máquina. Sonrió, esa rara expresión que transformaba su rostro severo. Ofrecemos clases de formación después del horario laboral, 2 noches a la semana, durante 6 semanas. Si está dispuesta a invertir el tiempo, el puesto se mantendrá para usted. Casi lloré de gratitud. Trabajaré más duro que nadie en mecanografía, señora Watson, lo prometo. Durante 6 semanas, me quedé hasta tarde los martes y jueves, practicando posiciones de dedos y golpes de teclas hasta que mis manos se acalambraban. Por la noche, trazaba diseños de teclado en mi sábana, memorizando la posición de cada letra. Para agosto, podía escribir 40 palabras por minuto con errores mínimos. No la más rápida de la clase, pero lo suficientemente respetable para calificar para el ascenso. El grupo de mecanografía estaba en el segundo piso, una sala grande llena de filas de máquinas de escribir
y el constante repiqueteo de las teclas. Mi trabajo se expandió para incluir la redacción de memorandos internos, correspondencia con clientes y informes de servicio. Cada carta perfectamente formateada se sentía como un triunfo personal, evidencia de cuán lejos había llegado. Desde la niña asustada que bajó de ese autobús en febrero, fue en el grupo de mecanografía donde conocí a Sara Jimena, sin relación con la criada, que me ayudó a escapar. Sara tenía 22 años, educación universitaria, cabello oscuro y liso, y una confianza que envidiaba. Había estado en Telefónica solo 6 meses, pero ya estaba siendo preparada para la gerencia. Nos unimos durante los descansos para el almuerzo, compartiendo sándwiches e historias, aunque mantuve las mías cuidadosamente editadas. Aún cautelosa de revelar demasiado sobre mi pasado. Deberías tomar clases nocturnas en el instituto, me dijo Sara, una tarde, en la sala de descanso. Con tu inteligencia, podrías obtener un título en administración en unos años, tal vez incluso convertirte en supervisora. La idea fue tan sorprendente que casi me atraganté con mi café. La universidad nunca había sido una opción en mi familia, no para mis hermanos, ciertamente no para las niñas. La educación más allá de lo básico era para gente rica, gente de ciudad, no para hijos de arrendatarios de un lugar perdido en León. Los años que siguieron me moldearon de maneras que nunca podría haber imaginado. Esa noche aterrorizada, en el autobús, obtuve mi certificado de secundaria en el verano de 1964, celebrando con mis compañeras de clase en un pequeño comedor, cerca de la casa de la mujer en ese otoño. Con la asistencia de matrícula de Telefónica, me inscribí en clases nocturnas, en un instituto, estudiando administración de empresas. De día, continué en Telefónica, ascendiendo desde el grupo de mecanografía hasta asistente administrativa y luego supervisora, junio para 1968. El trabajo era desafiante, pero gratificante. Cada ascenso era una validación de que era capaz, competente, valiosa por mis propios méritos. El mundo también estaba cambiando a mi alrededor. Los movimientos por los derechos civiles transformaron la España que había conocido, con protestas y demandas de cambio social, resonando incluso en las zonas rurales. La transición democrática tras la dictadura comenzó a abrir nuevas oportunidades para las mujeres, quienes empezaron a hablar sobre la desigualdad, las oportunidades limitadas, el derecho a controlar sus propios cuerpos y vidas. Lo observé todo con una comprensión personal de lo que significaba la libertad, lo que costaba, lo que valía la pena. Tomás vino a visitarme en la primavera de 1965, quedándose un fin de semana en una pensión a pocas calles de la mía. Había crecido más alto, se había llenado, se había convertido en hombre. Mientras no miraba, pasamos horas caminando por Madrid, poniéndonos al día sobre los años separados, cuidadosos de construir una nueva relación como adultos, en lugar de detenernos en el doloroso pasado que nos había separado. Ante vez feliz. Mabel Ruth, dijo, mientras nos sentábamos en un banco del parque, viendo a los niños jugar, realmente feliz, no solo fingiendo. Lo estoy, le dije, dándome cuenta de que era completamente cierto. Construí esta vida para mí misma, cada pedazo de ella nadie puede quitármela. Apretó mi mano, entendiendo de maneras que pocos podían. En 1967, me mudé de la pensión de Elena a mi propio apartamento. Un pequeño piso de una habitación, encima de una librería, en un barrio cerca del instituto. No era mucho, pero era mío solo. Pinté las paredes de amarillo con cortinas que cosí yo misma, dispuse muebles encontrados en tiendas de segunda mano y mercadillos. Cada objeto, por humilde que fuera, representaba una elección que había hecho. Un pequeño ejercicio de libertad. Cuando me gradué con mi título de técnico en administración, en 1969, la señora Watson asistió a la ceremonia, sentada junto a Tomás y Jesusa, que habían viajado desde León para la ocasión. Los 4 fuimos a cenar después, celebrando no solo mi logro académico, sino el viaje que me había llevado hasta allí. Sabía que lo tenías en ti, dijo la señora Watson, levantando su copa en un brindis. Desde esa
Primera entrevista. Lo supe, en la vida no era perfecta, por supuesto. Había noches solitarias, dificultades financieras, momentos de duda y miedo. A veces, cierto perfume o el sonido de cubitos de hielo tintineando en un vaso me catapultaban de vuelta a esa mansión, a ese dormitorio, a esas manos. La sanación no era lineal, venía a trompicones, en pequeñas victorias y retrocesos ocasionales. Pero seguí avanzando. Un día a la vez salí con alguien de vez en cuando, con cautela, aprendiendo a confiar en mis instintos sobre los hombres. Algunos eran amables, pero no adecuados para mí. Otros los reconocí como peligrosos desde lejos. Mi experiencia con Everardo había afinado un sistema interno de alerta que nunca ignoré. No fue hasta 1972, casi una década después de mi escape, que conocí a Ricardo Hampton, un hombre tranquilo y reflexivo que enseñaba matemáticas en un instituto y tocaba la guitarra en un café local los fines de semana. Nos presentaron en una comida vecinal, conectando por un amor compartido, por la música de Joaquín Sabina y un pastel de moras. Nuestro cortejo fue lento, deliberado. Tenía casi 24 años para entonces, establecida en mi carrera en Telefónica, trabajando en mi licenciatura en clases nocturnas. Ricardo respetaba mi independencia. Nunca cuestionó mi reticencia a hablar de mi pasado. Nunca presionó por más de lo que estaba lista para dar en nuestra quinta cita. Sentados en su coche después de una película, se inclinó para darme un beso de buenas noches, y me estremecí, un reflejo de recuerdos que pensé que había dejado atrás. Se apartó de inmediato, con preocupación en los ojos. Lo siento, dije, avergonzada, enfadada conmigo misma por la reacción. No, eres tú. Es que alguien te lastimó, dijo simplemente. No una pregunta, solo comprensión. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Toma todo el tiempo que necesites, Mabel Ruth, me dijo, su voz suave, pero sin compasión. No voy a ir a ninguna parte. 6 meses después, la Conti Cadu, el matrimonio arreglado a los 14 años, el año en la mansión Beaumont, el escape de medianoche. Nunca había compartido la historia completa con nadie en Madrid, excepto con la señora Watson. Dysolo en voz alta a Ricardo, se sintió como abrir una herida, doloroso poro, en última instancia. Sanadora. Cuando terminé, tomó mis manos en las suyas. Gracias por confiarme esto, dijo. Explica tanto de quién eres, tu fuerza, tu independencia, tu determinación. Te admiro aún más. Ahora, nos casamos en el verano de 1974, una ceremonia sencilla, en un parque con Tomás entregándome, y Jesusa, como mi dama de honor. Llevé un vestido crema simple que elegí yo misma. Sostuve flores silvestres recogidas esa mañana y pronuncié votos que escribí con mis propias palabras. La familia de Ricardo vino desde Galicia, mezclándose fácilmente con mis hermanos que viajaron desde León. La señora Watson estaba en la primera fila, radiante como una madre orgullosa. Esta vez, mi sí, quiero fue una elección libremente tomada, con plena comprensión de su significado y consecuencias. Esta vez, el matrimonio no fue una sentencia de prisión, sino una asociación libremente iniciada con un hombre que me veía como su igual, que valoraba mi mente y espíritu tanto como mi cuerpo. Nuestra hija, Sara Elena, nació en 1976, una niña deseada, concebida en amor, llegando a un hogar preparado para nutrir sus sueños, cualesquiera que fueran. Al sostenerla, me maravillé de cuán diferente sería su vida de la mía. Nunca conocería el hambre, ni el miedo, ni la sensación de ser vendida como propiedad. Crecería creyendo en su propio valor, en su propio derecho a elegir su camino. A medida que crecía, me aseguré de que supiera que su valor no estaba en su apariencia ni en la aprobación de un hombre, sino en su carácter, su inteligencia, su bondad. Le enseñé a hablar, a decir no, a confiar en sus instintos. Le mostré con el ejemplo que una mujer podía tener una carrera y una familia, que la educación era preciosa, que la independencia no era negociable. Los años pasaron rápidamente, Sara creciendo de bebé a niña, y luego a adolescente, Ricardo y yo construyendo nuestra vida juntos. Mi carrera en Telefónica
avanzando hasta convertirme en una de las pocas ejecutivas femeninas en la oficina regional de la compañía. Compramos una pequeña casa con un jardín donde cultivé tomates y rosas. Organizamos cenas de Navidad para mis hermanos y sus hijos. Ahorramos para la jubilación y para la universidad de Sarah Ann. No era la vida que Mabel Ruth, de 14 años, había imaginado mientras trepaba ese roble en León. Era mejor, más rica, más significativa, construida sobre elecciones en lugar de azar o decisiones de otros han hoy. Mientras me meso en este porche viendo cambiar las estaciones, miro atrás a esa niña aterrorizada que bajó de un autobús con 6,000 pesetas robadas y un collar de perlas, y desearía poder decirle: lo lograste, sobreviviste, construiste algo hermoso de las cenizas de lo que te hicieron. Mi historia no es única. Había miles de novias niñas en España durante esos años, chicas casadas demasiado jóvenes, con hombres demasiado mayores, sin consentimiento ni comprensión. Muchas nunca escaparon, muchas pasaron sus vidas en un sufrimiento silencioso, su potencial nunca realizado, sus voces nunca escuchadas. Cuento mi historia, ahora, todos estos años después, porque el silencio protege solo a las personas equivocadas, porque en algún lugar podría haber otra chica de 14 años, atrapada en circunstancias fuera de su control, necesitando saber que el escape es posible, que una vida diferente la espera, si puede encontrar el valor para alcanzarla. Si eres tú, escuchando los recuerdos de una anciana, sabe esto: vales más que lo que te han hecho. Tu vida te pertenece solo a ti. Y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, mis queridos. Antes de terminar de compartir esta parte de mi vida con ustedes, me gustaría saber desde dónde están viendo mi historia. ¿Significa el mundo para mí que mi relato pueda llegar a lugares que nunca he visitado, tocando corazones que nunca encontraré en persona? Por favor, tómense un momento para compartir en los comentarios desde qué provincia están escuchando. Ayuda a esta anciana a sentirse conectada con un mundo mucho más grande que mi porche delantero. Y si encontraron algo valioso en mi viaje, algo que resonó con sus propias experiencias o les ayudó a entender las de alguien más, por favor, suscríbanse al canal Cuentos de los Abuelos y denle me gusta a este video. Su apoyo asegura que historias como la mía, las difíciles, las necesarias, sigan siendo contadas. Juntos, podemos asegurarnos de que la verdad de nadie permanezca oculta en el silencio. Gracias por escuchar el relato de una anciana. Recuerden, nunca olvidamos el día en que nos arrebatan nuestros sueños, pero con coraje y determinación podemos construir nuevos sueños, mejores, que nadie podrá robarnos jamás.